Muchos padres se preguntan cuándo acudir a un especialista para que ayude a sus hijos cuando tienen problemas de aprendizaje o, dicho de otro modo, simplemente cuando tienen problemas en el colegio. La respuesta, antes de entrar en la respuesta directa, creo que es digno de mención la existencia de cuatro factores importantes. El primero es que nuestra obligación como padres, educadores, es seguir muy de cerca la evolución de nuestros hijos. Es decir, hacerlo tan de cerca que nos permita detectar tempranamente cualquier situación problemática, cualquier conflicto y también las situaciones positivas, no solamente las negativas. Esa evolución debe ser monitorizada día a día. Y esto se traduce en que debemos ser, como padres, la primera línea de asistencia y ayuda de nuestros hijos. Y echar balones fuera en este terreno no suele dar resultados, sino más bien lo contrario. En segundo lugar, hay otra cuestión importante, que es que los primeros expertos en el aprendizaje de nuestros hijos son sus profesores. Y a ellos debemos acudir cuando algo vaya mal. Y también cuando algo vaya bien, porque muchas veces obtenemos de ellos informaciones sobre su desenvolvimiento personal en clase, y no solamente en clase, también fuera de clase, que es muy sugerente y nos permite enriquecer nuestra visión de nuestros hijos. Es decir, creer que nuestros hijos siempre se comportan en un entorno académico exactamente igual que lo hacen en casa es un error, es una ingenuidad, y yo creo que merece la pena ampliar nuestra visión en este aspecto. Una tercera cuestión que suele ser olvidada frecuentemente, quizá porque parezca obvia, es el diálogo. El diálogo con nuestros hijos es fundamental, y se trata de un diálogo en el que la sinceridad es un factor de importancia capital. Pero también lo es reelaborar lo que nos dicen nuestros hijos. Tenemos que conocer lo que piensan, cómo ven las cosas, pero también que tenemos que contrastarlo con nuestros propios criterios y con los criterios de sus profesores. Es esencial conocer cómo ven las cosas, como digo, pero hay que dotarle a ese diálogo de una mayor dosis de objetividad, precisamente con ese contraste que acabo de citar. Y solo a partir de ese contraste podremos establecer líneas de actuación que sean realistas, equilibradas e inteligentes y bien orientadas. En cuarto lugar, hay un tema que es controvertido y que es el de las evaluaciones o las notas. Se puede discutir mucho acerca de él, y de hecho en términos profesionales se discute mucho, pero debemos tener en cuenta que las notas, las evaluaciones, juegan un papel importante en nuestro sistema educativo. Establecidas estas cuatro cuestiones, referidas a los padres, los profesores, el diálogo con los hijos y las notas, mi opinión es que hay que acudir a un experto en la materia cuanto antes mejor. Cuando se detecta el problema, lo antes posible. Porque los malos hábitos son tan hábitos como los buenos, y los problemas tienden a enquistarse. Así que es mejor hoy que mañana para acudir a un experto en busca de ayuda para nuestros hijos. ¿Cómo es y cómo debería ser la relación de los profesores y los estudiantes? Aquí tenemos respuestas diferentes, por desgracia. Es evidente que por diversas causas la figura del profesor, que antes era valorada socialmente en su faceta de educador y de transmisor de conocimiento, altamente valorada, se ha visto devaluada en las últimas décadas. Antiguamente suscitaba el respeto mayoritario no solo de los estudiantes, sino también de los padres y de la sociedad en general, y hoy es una figura que ha perdido peso y dimensión social y, salvo excepciones, se ha convertido en una figura técnica y profesional aparentemente sin gran importancia en la vida de los jóvenes. Y subrayo aparentemente porque yo creo que en el fondo no es así. ¿Cómo debería ser esa relación? Desde luego debería ser una relación abierta, basada en la confianza, incluso en el cariño, y generadora de un respeto mutuo, muy especialmente por parte del estudiante. El profesor es alguien que, cuando hace bien su trabajo, desbroza inteligentemente el camino e imprime un ritmo de aprendizaje y acerca al estudiante a un nivel de conocimiento que no podría conseguir sin su ayuda y sin la ayuda de los materiales educativos que se manejan en clase y fuera de clase, o bien necesitaría mucho más tiempo y esfuerzos. Es triste que en ocasiones esta relación esté degradada por la desconfianza, cuando no, francamente, por la hostilidad.
En este punto es esencial la profesionalidad de los profesores, pero siempre acompañada de un respeto a su figura por parte de las familias, que se transmita casi inconscientemente a los estudiantes. El papel de las familias en la regeneración de la relación entre profesores y estudiantes es esencial, sin perjuicio de la responsabilidad específica que corresponda a cada una de las partes. En todo caso, cuando se habla tantas veces de la pérdida de autoridad de los profesores, yo creo que es pertinente recordar que en esto, como en tantas otras cosas, la escuela refleja fielmente lo que hay fuera de la escuela. Es decir, no son los profesores los que han dilapidado el respeto que antes se les tenía. Es la sociedad la que le está negando el respeto a los profesores. Ahora bien, no podemos olvidar que es muy difícil que un profesor excelente no sea acogido con un extraordinario respeto por parte de los alumnos. Apenas hay personas, ni jóvenes ni mayores, que no se muestren respetuosos o que se muestren insensibles ante el extraordinario influjo de un gran profesor. Estoy seguro de que todos los alumnos pueden y deben mejorar, y los profesores pueden y deben mejorar, como los padres en su papel de educadores. Y estamos convencidos de que cualquier mejora del sistema educativo requiere una regeneración y una mejora de las relaciones entre sus elementos capitales, que son estudiantes, padres y profesores. ¿A partir de qué edad se deben seguir unas pautas concretas de estudio? Los buenos hábitos de estudio se van forjando en primaria, si bien es verdad que de un modo, desde el punto de vista estricto de la técnica, no tan refinado. Pero un estudiante de primaria debe acabar con una buena capacidad de concentración en clase, con el hábito de estudiar las tareas en casa, con el hábito de hacer puntualmente todas las tareas, y con un claro sentido de la responsabilidad en la obtención de buenos resultados, poniendo para ello, por supuesto, todo el esfuerzo necesario. Quizá el estudiante de primaria todavía no dispone de ese refinamiento técnico que le permite aplicar unas estrategias de aprendizaje perfectas o altamente eficaces y eficientes, pero desde luego estudiar incluso en primaria no es quedarse viendo pasar el tiempo mientras está delante del libro. Pero un buen estudiante de primaria sobre todo debe estar abierto al cambio, es decir, dispuesto a mejorar su manera de hacer las cosas. Sin apertura al cambio, cualquier estudiante podría acabar secundaria o bachillerato y no haber experimentado apenas mejora respecto a su antigua etapa de primaria. Lo que ya se convierte en imprescindible para un estudiante de secundaria es alcanzar un buen nivel de competencias técnicas, alcanzar también el autocontrol psicológico en diversos ámbitos y ese nivel de motivación que es adecuado para hacer bien el trabajo, ese control de la motivación personal. ¿Cuál debería ser la jornada típica de un estudiante? Lo primero que debe saber un estudiante es que su principal escenario es la clase. Ahí pasa una treintena, a veces una treintena larga de horas, y sería una tontería, una gran tontería, perderlas miserablemente para luego tenerlas que recuperar en casa con gran esfuerzo, si es que realmente quiere evitar los temidos malos resultados. Lo segundo que debe tener en cuenta es medir bien las actividades extraescolares. Es decir, son convenientes, en algún caso son imprescindibles o necesarias, pero también hay ocasiones en las que son excesivas. Así que, en definitiva, es imprescindible que el estudiante disponga cada día de un periodo de tiempo de entre 2 y 3 horas para el trabajo en casa, con tendencia preferente a las 3 horas. Y eso ha de ser de forma sistemática, no según las ocurrencias del momento. Es decir, es imprescindible hacerse un horario de trabajo estricto y cumplirlo. Y si no funciona, cambiarlo, pero para llegar a lo mismo, para cumplirlo. El orden, la regularidad y el compromiso personal crean un hábito de estudio que a medio y largo plazo dan lugar a una manera de trabajar planificada, sistemática y, por qué no decirlo también, llevadera, más llevadera. Porque el hábito reduce la sensación subjetiva del esfuerzo. Funcionar con buenos hábitos, entre los que destaca estudiar siempre desconectados del móvil y de las redes sociales,
Implica también, cómo no, evitar los grandes atracones, especialmente los grandes atracones de madrugada la noche anterior a los exámenes, que acaban minando la resistencia y la frescura intelectual de los jóvenes, por mucho que ellos a menudo la sobrevaloren. En resumen, la jornada ideal de un estudiante requiere una gran concentración para trabajar en clase, un horario habitual de estudio que sea rígidamente seguido, con compromiso, con seriedad, de 2 a 3 horas diarias, y desde luego unas costumbres de vida razonables que garanticen el descanso adecuado que tan importante será para luego tener frescura intelectual en clase al día siguiente. ¿Cuáles son las pautas que un estudiante debe seguir para afrontar un examen? Una de las preguntas más frecuentes es cómo afrontar los exámenes, y la respuesta puede resultar un poco sorprendente, pero en el fondo no lo es. Los exámenes se afrontan desde el primer día de clase, desde el primer día. ¿Cómo? Atendiendo en clase con especial atención a todas las pistas, esas claves sutiles que van dando los profesores a lo largo de sus explicaciones, hablando o en la pizarra, y siguiendo día a día un buen método de estudio que incluya desde luego lecturas sucesivas, subrayados, síntesis, estudios y repasos acumulados, programados, con tiempo, sin esperar a que el tiempo se eche encima. En pocas palabras, la preparación de exámenes necesita un buen método de estudio y una planificación de los repasos que permitan evitar el último minuto. El último minuto es ese minuto diabólico en el que está agazapado generalmente el fracaso, pero que muchos consideran la última agarradera salvadora. A la hora de realizar el examen, los repasos acumulados infunden tranquilidad y por lo tanto permiten desarrollar mejor los conocimientos. Y cómo no, haber descansado bien permite elevar el nivel de concentración hasta el máximo posible, porque el momento del examen es justamente el de máxima exigencia física, psicológica e intelectual. Así que apurar los plazos hasta llegar al examen extenuado y nervioso es verdaderamente jugársela a cara o cruz. Pero no olvidemos lo fundamental, el examen empieza el primer día de clase.